Mi nombre es Mwamba Kasinga, y lo que voy a contarles no es una leyenda ni un cuento que me contaron. Es la verdad que mis propios ojos vieron, un recuerdo grabado en mi alma con fuego y asombro. Juro, ante el Dios que me dio la vida y ante ustedes que ahora me escuchan, que cada palabra que sale de mi boca es el eco fiel de lo que sucedió aquella tarde en mi aldea de Kisangani, en el corazón polvoriento del Congo. El aire era pesado, denso, casi se podía masticar la humedad cargada con el olor a tierra seca y el humo de las cocinas lejanas que se mezclaba con el sudor de la multitud. No era un día cualquiera. Se sentía una electricidad en el ambiente, una tensión silenciosa que se apretaba alrededor de nosotros, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando un veredicto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos habíamos congregado en la plaza central, un mar de rostros inquietos, atraídos por el llamado insistente de los tambores y por la promesa oscura de una demostración de poder. Yo no estaba allí por simple curiosidad, como muchos otros. Mi deber era velar por mi hermano menor, Amani, que se aferraba a mi brazo con una fuerza que desmentía su edad. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una peligrosa mezcla de miedo y fascinación, reflejando la misma dualidad que sentíamos todos. Éramos un pueblo dividido, atrapado entre las viejas tradiciones y la nueva fe que algunos misioneros habían traído. Esa tarde, esa división se sentía como una herida abierta, a punto de ser expuesta al sol implacable, y todos sabíamos, en lo profundo de nuestros huesos, que algo irreparable estaba a punto de ocurrir. En el centro de la plaza, como el eje de una rueda a punto de girar violentamente, se erguía Bamutu Ganga. Él no era solo un curandero, era el más temido y respetado de toda la región, un hombre cuya mirada parecía capaz de leer los secretos del alma y cuya voz podía invocar a los espíritus antiguos. Se movía con una arrogancia helada, una confianza que provenía de generaciones de poder indiscutido. El sol de la tarde le daba un aura dorada y terrible, haciendo que su sombra se alargara sobre nosotros como una garra. Cuando levantó sus manos, adornadas con huesos y plumas, los tambores cesaron de golpe. El silencio que cayó fue más ensordecedor que el ruido, un vacío repentino que nos obligó a enfrentar lo que venía, sin distracciones ni escapes. Su voz resonó en ese silencio, no como un grito, sino como el retumbar de una profecía oscura que parecía nacer de la misma tierra. Juró, con palabras que cortaban el aire, que esa tarde demostraría a todos que el Dios extranjero de los cristianos, el Dios de la palabra escrita, era una mentira, una deidad débil e impotente frente a los espíritus ancestrales que habían protegido nuestra tierra desde el principio de los tiempos. Sus palabras no eran solo un desafío, eran una sentencia. En ese instante, dejé de sentirme como un simple espectador en una plaza polvorienta. Un frío recorrió mi espalda, porque comprendí que no estábamos allí para ver un espectáculo, sino para ser testigos de un juicio divino, un enfrentamiento entre poderes que apenas podíamos imaginar. La tensión se volvió casi física, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Podía sentir el pulso de mi hermano latiendo contra mi costado, rápido y asustado. El mundo pareció detenerse en ese momento, suspendido en la promesa de fuego y revelación que Bamutu Ganga había lanzado al aire. Y es justo aquí, en este recuerdo tan vívido, donde siento la necesidad de hacer una pausa. Antes de continuar, quiero que usted se una a esta historia, que no sea solo un oyente. Quiero que se suscriba a este canal, para que juntos podamos seguir explorando estos misterios. Y por favor, dígame en los comentarios desde qué ciudad está escuchando mi voz, para sentir que no estoy solo al revivir este momento. Después de su juramento, un silencio aún más profundo se apoderó de la plaza. El aire se sentía estancado, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido,
esperando una señal. Los pájaros habían enmudecido en los árboles de mango que rodeaban el claro, y ni siquiera el viento se atrevía a susurrar entre las hojas. Todos los ojos, miles de ellos, estaban fijos en Bamutu Ganga, quien permanecía inmóvil en el centro, con el rostro levantado hacia el cielo anaranjado del atardecer. Su desafío colgaba sobre nosotros, una pregunta terrible que exigía una respuesta no de los hombres, sino del cielo. La calma que precedía a la tormenta había llegado, y en esa quietud se podía sentir el peso de la eternidad observándonos. El desafío de Bamutu Ganga no quedó flotando en el aire por mucho tiempo. De entre la multitud, uno de sus acólitos, un hombre joven de hombros anchos y mirada vacía, se abrió paso con una reverencia casi servil. Llevaba algo en sus manos, un objeto oscuro que al principio no pude distinguir. Se lo entregó a Bamutu con la solemnidad de quien ofrece un sacrificio. Era un libro, una Biblia de cubierta de cuero gastado, con los bordes suavizados por el uso constante de manos devotas. Pude ver desde mi lugar cómo el curandero la tomó, no como se toma un libro para leerlo, sino como un cazador toma a su presa por el cuello. La sostuvo en alto, para que todos la viéramos, y en su gesto no había curiosidad, solo un profundo y helado desprecio. Era el símbolo de todo lo que él odiaba, la prueba material del dios extranjero que había venido a desafiar. Entonces, su voz volvió a cortar el silencio, pero esta vez no era un juramento, era una acusación. Describió el libro no como un conjunto de historias o enseñanzas, sino como un veneno sutil que se había infiltrado en nuestra aldea. Un veneno, dijo, que adormecía el espíritu de nuestros guerreros, que hacía que nuestras mujeres olvidaran las canciones antiguas y que prometía un paraíso en el cielo mientras nos robaba la fuerza aquí en la tierra. Cada palabra era escogida con una precisión cruel, diseñada para sembrar miedo y desconfianza. Vi a algunos de mis vecinos asentir lentamente, sus rostros endurecidos por la duda. La amenaza ya no era una idea abstracta, tenía forma y peso. Era ese libro, y todo lo que representaba, lo que ahora estaba en juicio público frente a nosotros, y el veredicto ya parecía decidido. Bamutu Ganga no se detuvo ahí. Continuó su diatriba, describiendo la fe que contenía ese libro como una cadena invisible, una esclavitud del alma que nos ataba a un Dios lejano y ajeno, un Dios que no entendía el lenguaje de nuestra tierra, de nuestros ríos, de nuestros ancestros. Mientras hablaba, caminaba en un círculo lento alrededor del centro de la plaza, mostrando la Biblia a cada sector de la multitud, como un general exhibiendo el estandarte capturado del enemigo. El sol poniente teñía su figura de un rojo amenazante, y su sombra se proyectaba larga y retorcida sobre el suelo polvoriento. Pude sentir el miedo de mi hermano Amani convertirse en algo más, una especie de hipnosis colectiva. La gente ya no solo escuchaba, comenzaba a creer que ese objeto era la fuente de todas nuestras desgracias. Fue en ese momento que la amenaza se volvió tangible, casi insoportable. A una señal de Bamutu, dos de sus hombres más corpulentos avanzaron. No llevaban armas, sino un cántaro de arcilla que emanaba un olor químico, agrio y penetrante, que cortó el aire húmedo de la tarde. Era un olor que no pertenecía a nuestro mundo de tierra, humo y flores silvestres. Era el olor de la destrucción, un aroma artificial que anunciaba una violencia fría y calculada. Se acercaron a Bamutu, quien todavía sostenía la Biblia en alto con una mano. El otro brazo lo extendió, y uno de los hombres inclinó el cántaro. Un líquido oscuro y aceitoso comenzó a derramarse sobre la cubierta de cuero, empapándola, profanándola con su contacto. La cuenta regresiva había comenzado en mi corazón, un tamborileo sordo de pánico. El sonido del líquido al golpear el libro fue casi inaudible, pero para mí resonó como un grito. Vi cómo se escurría por las páginas, manchando el papel que contenía palabras que mi abuela me había enseñado a venerar. La cubierta de cuero,
que alguna vez fue cuidada con esmero, ahora brillaba con una capa siniestra y mortal. La multitud guardó un silencio expectante, un silencio de fascinación y horror. Bamutu sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. Había transformado un símbolo de esperanza en un objeto condenado, un mártir a punto de ser entregado a las llamas. La atmósfera en la plaza cambió por completo. Ya no era una demostración de poder, se había convertido en el preludio de una ejecución pública, y todos nosotros éramos cómplices silenciosos de aquel sacrilegio. Con el libro completamente empapado, Bamutu lo arrojó al suelo con un gesto de desdén. Cayó con un ruido sordo en el centro del claro, un bulto oscuro y solitario en medio del círculo de gente. Luego, levantó la vista hacia el cielo, que empezaba a sangrar con los colores del atardecer. Antes de que el último rayo de sol desaparezca detrás de las colinas, dijo con una voz que era a la vez una promesa y una sentencia: este ídolo de papel y mentiras arderá, y con él arderá la debilidad que ha traído a nuestra gente. Estableció un límite de tiempo, un reloj invisible cuya cuenta regresiva ahora era marcada por la lenta caída del sol. Cada minuto que pasaba, la tensión se volvía más densa, más irrespirable. Sabíamos que no había vuelta atrás. El desafío había sido lanzado y el cielo tenía solo unos momentos para responder. Una risa nerviosa comenzó a recorrer las filas de la multitud. No era una risa de alegría, sino de alivio ansioso. El sonido que hace la gente cuando se pone del lado del poder visible para protegerse de lo desconocido. Se convirtió en un murmullo de burlas y comentarios despectivos, dirigidos a los pocos de nosotros que éramos conocidos por asistir a las reuniones con los misioneros. Sentí las miradas clavándose en mi espalda, algunas con lástima, otras con desprecio. Aferré con más fuerza el brazo de Amani, tratando de protegerlo no solo de lo que iba a ver, sino del veneno de la burla pública. La fe de los pocos creyentes que estábamos allí, incluyéndome, estaba a punto de ser sometida a una prueba de fuego, y el mundo entero parecía disfrutar del espectáculo. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Una parte de mí quería gritar, correr hacia el centro y arrebatar el libro del suelo, pero el miedo me paralizaba. Era un miedo primario, el miedo a la multitud, al poder de un hombre que parecía tener a los espíritus de su lado. Y otra parte de mí, una voz pequeña y temblorosa, rezaba en silencio. Rezaba por un milagro, por una señal, por algo que detuviera aquella locura. Miraba la Biblia empapada, y por un instante dudé. ¿Y si Bamutu tenía razón? ¿Y si solo era un libro, un objeto inerte cuyo poder residía únicamente en la fe que le proyectábamos? La amenaza ya no era solo externa, ahora vivía dentro de mí, carcomiendo los cimientos de todo lo que creía. El sol tocó el horizonte. El cielo se incendió en tonos de naranja y púrpura, un espectáculo hermoso y terrible al mismo tiempo. Bamutu Ganga levantó una mano, y el murmullo de la multitud cesó de inmediato. El silencio que cayó fue total, absoluto. El mundo contuvo la respiración. Un hombre se acercó con una antorcha encendida, la llama danzando salvajemente en la penumbra creciente. El peligro ya no era una posibilidad, era una certeza inminente. Entendí en ese instante que lo que estaba a punto de arder no era solo cuero y papel, era una idea, era la esperanza, era la pregunta de si la presencia de Dios podía ser borrada de la tierra con fuego y desprecio. Y el universo, en su inmensidad, parecía observar en un silencio aterrador, esperando ver si la fe podía sobrevivir a las llamas. En ese preciso instante, mientras el sol se aferraba al borde del mundo con dedos de fuego, supe que mi misión había comenzado. No era una misión de movimiento, de correr o de luchar con las manos. Era algo mucho más difícil. Era la misión de permanecer quieto, de ser un ancla en medio de un mar de burla y miedo. Mi deber, lo supe entonces con una claridad que me heló los huesos,
era ser el guardián silencioso de una fe que estaba a punto de ser juzgada por el fuego. Tenía que sostener no solo mi propia creencia, sino también la pequeña llama de esperanza que parpadeaba en los ojos de mi hermano Amani. Cada fibra de mi ser quería huir, llevarme a mi hermano lejos de allí, pero una fuerza invisible me mantenía plantado en ese suelo polvoriento, como un árbol que se niega a ser arrancado por la tormenta. Mi viaje no sería a través de la selva, sino a través de los minutos interminables que nos separaban de las llamas. El sonido de los cantos rituales de Bamutu Ganga era como un martillo golpeando el aire, una cadencia hipnótica diseñada para romper la voluntad y sembrar el pánico. Cada tamborazo resonaba en mi pecho, y la multitud se movía con él, una sola bestia de muchas cabezas, mecida por el miedo y la fascinación. Sentía el calor de sus cuerpos a mi alrededor, el olor a sudor y a tierra, y la presión de sus dudas empujando contra mí. Aferré la mano de Amani con más fuerza, tratando de crear una pequeña isla de silencio para nosotros en medio de aquel océano de ruido. Mi misión era simple y a la vez monumental: no dejar que ese sonido apagara la voz de mi abuela en mi memoria, la que me hablaba de un Dios cuyo poder no necesitaba gritar para ser escuchado. Tenía que ser el silencio en medio del grito, la calma en medio del caos. El calor se volvió un enemigo personal, implacable. El aire denso y húmedo se pegaba a mi piel como una mortaja, y el sudor corría por mi espalda en riachuelos fríos. Mi garganta estaba seca, áspera como la tierra bajo mis pies, y cada respiración era un esfuerzo consciente. Un viento caliente y perezoso levantaba remolinos de polvo que se metían en mis ojos, obligándome a parpadear para no perder de vista la Biblia abandonada en el centro. Sentí una ola de agotamiento, una debilidad que me recorrió las piernas y me suplicaba que me sentara, que me rindiera al peso del momento. La sed no era solo física, era una sed del alma, un anhelo desesperado por una gota de esperanza en aquel desierto de hostilidad. Por un momento, sentí que mis fuerzas flaqueaban, que la misión era demasiado pesada para un simple muchacho como yo. Para no derrumbarme, me refugié en el único lugar seguro que me quedaba: los recuerdos. Cerré los ojos por un instante y convoqué el rostro de mi abuela, sus manos arrugadas, sosteniendo ese mismo libro, sus labios moviéndose en una oración silenciosa al amanecer. Recordé el olor a pan de yuca que impregnaba su choza y la paz que se sentía al estar a su lado. Ella me había enseñado que la fe no es una armadura que nos hace invencibles, sino una luz que llevamos dentro, una luz que se hace más brillante precisamente cuando la oscuridad es más profunda. Esa memoria se convirtió en mi sustento, el objeto sagrado que cargaba en mi corazón. Mi misión ya no era solo por mí o por Amani, era por ella, por el legado de fe que me había confiado y que no podía permitir que se convirtiera en cenizas. Y entonces, en medio de aquel estruendo ensordecedor, ocurrió el primer susurro del cielo. Fue algo tan sutil que casi dudé de mis propios sentidos. Los pájaros, que habían estado cantando nerviosamente en los altos árboles de mango que rodeaban la plaza, se callaron. No fue un silencio gradual, fue un cese abrupto, total, como si una mano invisible hubiera cubierto el cielo entero. El ruido de los tambores y los cantos de Bamutu continuaba, pero la ausencia del trinar de los pájaros creó un vacío, una nota discordante en la sinfonía del caos. Fue un silencio que gritaba, un pequeño milagro de quietud que me dijo que no estábamos solos. Algo más estaba observando, algo vasto y antiguo, y su presencia se manifestaba en la quietud de las criaturas más pequeñas. Mis ojos buscaron desesperadamente a alguien más, a otro rostro que hubiera notado aquel cambio imposible. La mayoría de la gente estaba hipnotizada por Bamutu, sus miradas fijas en el curandero como si fuera el sol. Pero entonces, al otro lado de la plaza, vi a Mama Elara.
una de las ancianas más respetadas de la aldea, una mujer que rara vez hablaba pero cuyos ojos lo veían todo. Ella no estaba mirando a Bamutu, estaba mirando hacia las copas de los árboles, con una expresión de asombro y reconocimiento en su rostro arrugado. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un puente invisible tendido sobre el mar de cabezas. En sus ojos vi la misma pregunta y la misma respuesta que latían en mi corazón. No lo había imaginado. El cielo había hablado en el idioma del silencio. Poco después, llegó el segundo susurro. Una ráfaga de viento barrió la plaza, pero no era como el aire sofocante que nos había estado ahogando. Era un viento fresco, limpio, que olía a lluvia lejana y a tierra mojada, como si hubiera viajado desde las montañas más altas para llegar hasta nosotros. Levantó el polvo en espirales danzantes, haciendo que la gente se cubriera el rostro, pero noté algo extraño. El remolino de polvo rodeó el lugar donde yacía la Biblia, pero no la tocó. Fue como si una barrera invisible la protegiera. El viento pasó sobre ella sin mover ni una sola de sus páginas empapadas. Fue una caricia fresca en medio de la fiebre, un aliento de vida en una atmósfera de muerte. Y aunque nadie más pareció darle importancia, para mí fue una señal inequívoca. La naturaleza misma se negaba a participar en aquella profanación. Fue entonces cuando sentí el apretón en mi mano. Miré hacia abajo y vi a Amani. Había estado temblando silenciosamente a mi lado durante todo este tiempo, con la cabeza gacha, pero ahora me miraba fijamente, y en sus ojos ya no había solo miedo. Había una extraña y profunda serenidad, una sabiduría que no pertenecía a un niño de su edad. Se acercó a mi oído, y su voz fue apenas un murmullo, pero para mí resonó más fuerte que los tambores. Me dijo: «No tengas miedo, Mwamba. La abuela está mirando». Esas simples palabras, pronunciadas con la fe pura e inquebrantable de un niño, fueron el gesto humano que me salvó. No fue un abrazo ni una palabra de un adulto. Fue la certeza de mi hermano pequeño lo que reconstruyó mi coraje, pieza por pieza. Las palabras de un niño, a veces, tienen el peso de una montaña. Su pequeña mano en la mía se sintió de repente como el ancla más fuerte del mundo. Todo el agotamiento, toda la duda que me había estado carcomiendo, se disipó como la niebla al amanecer. De repente, entendí que mi misión no era protegerlo a él. Nuestra misión era sostenernos el uno al otro. Él era mi recordatorio de que la fe más grande a menudo reside en los corazones más pequeños. Me enderecé, ya no encorvado por el peso de la atmósfera, sino erguido, sintiendo una nueva fuerza fluir por mis venas. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba acompañado de una calma profunda, una certeza de que no importaba lo que sucediera a continuación, no estábamos solos en esta prueba. Levanté la vista hacia Bamutu Ganga de nuevo, pero ahora lo veía con otros ojos. Sus movimientos, que antes me parecían llenos de un poder aterrador, ahora se veían casi desesperados. Sus cantos eran más fuertes, más frenéticos, como si estuviera tratando de ahogar una voz que solo él podía oír. Ya no era un dios en control de su escenario. Parecía un hombre luchando contra una marea invisible, un actor que se daba cuenta de que el guión de la obra había cambiado sin su permiso. La arrogancia en su rostro había sido reemplazada por una máscara de concentración tensa, casi de esfuerzo. Me di cuenta de que él también sentía la resistencia en el aire, la presencia silenciosa que desafiaba su poder, y eso lo estaba volviendo errático, impredecible. Mi mirada se deslizó sobre la multitud, y por primera vez no vi a un enemigo, vi a mi gente. Vi a los granjeros con sus manos callosas, a las madres con sus bebés atados a la espalda, a los jóvenes guerreros cuya valentía se había convertido en una bravuconada ruidosa. Vi el miedo en sus ojos, la confusión, el deseo de creer en algo fuerte que los protegiera en un mundo incierto. Estaban siguiendo a Bamutu no por maldad, sino por desesperación. Mi misión se expandió en ese momento.
Ya no se trataba solo de sobrevivir a la prueba, sino de ser un testigo silencioso de que el verdadero poder no reside en el ruido y la furia, sino en la calma y la resistencia silenciosa de una fe que se niega a morir. La luz del día se rindió finalmente. El último resplandor anaranjado se desvaneció detrás de las colinas, y la plaza quedó sumida en la profunda oscuridad del crepúsculo africano, iluminada únicamente por las antorchas que sostenían los hombres de Bamutu. Las llamas proyectaban sombras largas y danzantes que transformaban los rostros familiares en máscaras grotescas. El mundo que conocía había desaparecido, reemplazado por este escenario de pesadilla. El olor del líquido inflamable en la Biblia se hizo más agudo en el aire nocturno, un recordatorio constante y nauseabundo de lo que estaba por venir. El tiempo de las señales y los susurros había terminado. La hora de la prueba final, la prueba del fuego, estaba sobre nosotros. Comprendí en ese momento que mi misión no había sido pasiva. Cada latido de miedo, cada gota de sudor, cada oración silenciosa había sido un paso en un viaje invisible. Había caminado a través del valle de mi propia duda y había salido al otro lado. El silencio de los pájaros, el viento fresco, las palabras de mi hermano, no eran solo señales, eran provisiones para el camino, pequeñas estaciones de gracia que me habían preparado para este momento exacto. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu se sentía extrañamente ligero, alerta y preparado. La misión no había sido evitar el fuego, sino llegar a él con el corazón intacto, listo para ver lo que tuviera que ver, listo para aceptar la respuesta que el cielo decidiera dar. Una calma extraña, una paz que no pertenecía a ese lugar ni a ese momento, se asentó sobre mí. Era la quietud que precede al rayo, el silencio profundo antes del trueno. Apreté la mano de Amani una última vez, y él me devolvió el apretón con una confianza tranquila. Miré hacia el centro de la plaza, hacia ese pequeño libro oscuro que yacía en el polvo, esperando su sentencia. Ya no veía un objeto de papel y cuero, a punto de ser destruido. Veía una pregunta hecha de fe y desafío, dirigida al corazón mismo del universo. Bamutu Ganga levantó la antorcha en alto, su rostro iluminado por la llama danzante. El fuego estaba por llegar, pero yo ya no le temía. Sabía que su luz no sería la única que brillaría esa noche. La antorcha se elevó en la mano de Bamutu Ganga, y su llama solitaria pareció absorber toda la luz que quedaba en el mundo. Su rostro, iluminado desde abajo, era una máscara de triunfo y desprecio, tallada en sombras danzantes que se proyectaban enormes y monstruosas detrás de él. El aire se volvió espeso, casi sólido, y el silencio de la multitud era tan profundo que podía oír el latido asustado de mi propio corazón, un tambor solitario en un universo que contenía la respiración. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad, una espera insoportable suspendida entre la amenaza de la llama y la promesa de la destrucción. Sabía, con una certeza helada, que estaba a punto de presenciar el fin de algo, pero no sabía si sería el fin de un libro o el fin de mi fe. La llama se inclinó lentamente, como en un acto ceremonial, y el mundo entero pareció reducirse a ese pequeño punto de luz anaranjada que se acercaba inexorablemente a su destino. El fuego besó el cuero empapado, y por una fracción de segundo no pasó nada. Luego, con un rugido sordo y violento, la Biblia explotó en llamas. No fue un fuego normal, que lame y consume lentamente. Fue una explosión anaranjada y furiosa que se elevó hacia el cielo nocturno como un grito de desafío. El líquido inflamable actuó como un catalizador de odio, convirtiendo el libro en una pira instantánea. El calor me golpeó en la cara incluso desde la distancia, un aliento ardiente que olía a muerte y a victoria pagana.
El crepitar de las llamas era un sonido voraz, el sonido de algo sagrado siendo devorado sin piedad. Vi las páginas, que tantas veces había visto pasar bajo los dedos de mi abuela, retorcerse y ennegrecerse en un abrazo de fuego, y sentí como si una parte de mi propia alma estuviera ardiendo con ellas, consumida en ese infierno en miniatura. La multitud estalló al mismo tiempo que las llamas. No fue un grito de sorpresa, sino un rugido de triunfo salvaje y colectivo, un sonido gutural que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Era la voz de la duda convertida en certeza, el alivio de ver al Dios extranjero humillado y derrotado. Me sentí completamente solo, una isla diminuta en un océano de burla y júbilo. El sonido me rodeaba, me presionaba, intentando ahogar el último vestigio de esperanza que quedaba en mi pecho. Cada grito de victoria era una piedra lanzada contra mi fe. Cerré los ojos, pero no pude escapar del sonido. Se metió en mis oídos, en mi mente, en mi espíritu, hasta que me sentí tan pequeño y tan impotente como el libro que ahora ardía en el centro de la plaza, sacrificado en el altar de la tradición y el miedo. El olor a papel quemado llenó el aire. Una mezcla nauseabunda con el hedor químico del líquido. Era el aroma de la derrota, el perfume de una promesa rota. Observé, paralizado por el horror, cómo las páginas se curvaban hacia adentro, negras y quebradizas, como manos suplicantes que se rendían al calor. Las palabras que contenían, historias de milagros y redención, se convertían en humo y cenizas, ascendiendo hacia un cielo oscuro e indiferente. Bamutu Ganga se reía, una risa profunda y resonante que se mezclaba con el crepitar del fuego. Había cumplido su juramento. Estaba demostrando, ante los ojos de todos, que el poder de su Dios era tangible, visible, destructivo, mientras que el mío permanecía en un silencio absoluto, permitiendo que su propia palabra fuera borrada de la existencia. La evidencia era irrefutable, quemándose frente a mis ojos, y fue ahí, en ese preciso instante, mientras veía las cenizas flotar como estrellas negras en la noche, que algo dentro de mí se rompió. Fue un quiebre silencioso, sin ruido, pero más devastador que cualquier grito. El hilo de fe al que me había estado aferrando con todas mis fuerzas, simplemente se partió. De repente, el silencio se apoderó de mi alma. Ya no sentía la presencia de Dios, ni el consuelo de los recuerdos de mi abuela. Solo había un vacío inmenso, frío y desolador. El mundo perdió su color, y todo a mi alrededor, los rostros, las llamas, el cielo, se convirtió en una pintura opaca de grises. Me sentí completamente abandonado, un soldado dejado atrás en un campo de batalla donde el enemigo había ganado de forma aplastante. La esperanza, que había sido una pequeña llama en mi interior, se había extinguido por completo. Entonces sentí un tirón en mi mano. Era Amani. Lo miré, y la pregunta en sus ojos fue más dolorosa que cualquier herida física. Sus ojos, que antes brillaban con una mezcla de miedo y fascinación, ahora estaban inundados de una desolación pura, de una traición profunda. No dijo una palabra, pero su mirada lo gritaba todo. ¿Dónde está tu Dios ahora, Muamba? ¿Dónde está el poder del que me hablaste? Nos has mentido. Me sentí desnudo ante su acusación silenciosa, un fracaso no solo como creyente, sino como hermano mayor. Le había prometido, con mi calma, que todo estaría bien, que nuestra fe era más fuerte. Y ahora, él veía la prueba de mi engaño ardiendo en el centro de la plaza. Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya, avergonzado de mi fe rota y de mi promesa vacía. Intenté orar. En la oscuridad de mi mente, busqué las palabras que siempre me habían traído consuelo, pero mi mente era un desierto. Las oraciones se formaban y se deshacían antes de poder completarse, como castillos de arena barridos por una marea de desesperación. Mi mente gritaba, pero mis labios estaban mudos. ¿Dónde estás, Señor?
La pregunta resonó en el vacío de mi alma, pero solo fue recibida por un silencio sepulcral, un silencio que parecía confirmar mi peor miedo, que nunca había habido nadie escuchando. Mis palabras, mis súplicas, mis juramentos silenciosos, todo se sentía como un monólogo hablado a un cielo vacío. La soledad era total, absoluta. No era solo la soledad de estar rodeado por una multitud hostil, era la soledad cósmica de creer que el universo entero te ha dado la espalda. Me sentí como un tonto, un niño ingenuo que había creído en cuentos de hadas, mientras los adultos a su alrededor conocían la dura y cruel verdad del mundo. Bamutu Ganga no era solo un curandero, parecía el dueño de la realidad. Su poder era real, tangible, mientras que el mío se había convertido en humo y cenizas. La humillación me quemaba más que el calor del fuego. Sentía las miradas de mis vecinos sobre mí, no con odio, sino con lástima, la peor de las condenas. Era el niño que había apostado por el Dios perdedor. La oscuridad en la plaza ya no era solo la ausencia de sol, era un estado del alma, una oscuridad que me envolvía, me asfixiaba y me susurraba que la fe era solo un refugio para los débiles, un refugio que ahora estaba en llamas. Y justo ahí, en el punto más bajo, en el abismo de mi desesperación, una imagen flotó en mi mente, tan clara y tan inesperada como una gota de lluvia en el desierto. No fue una visión divina, ni una voz del cielo. Fue el rostro de mi abuela. La recordé sentada junto al fuego de su choza, con ese mismo libro en su regazo, sus dedos siguiendo las líneas mientras me leía en voz baja. Recordé su voz, no las historias que contaba, sino el timbre de su voz, una melodía de certeza inquebrantable. Y una frase que me dijo una vez, cuando yo era muy pequeño y tenía miedo de la oscuridad, volvió a mí con una claridad cristalina. No temas la noche, Mwamba. Es solo la sombra que proyecta la luz que está por venir. Esa memoria no trajo de vuelta mi fe, pero fue un ancla, un solo punto de luz en una oscuridad infinita. La imagen se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome de nuevo en la plaza ruidosa y hostil. El fuego frente a mí seguía ardiendo, aunque con menos furia. Bamutu Ganga todavía se pavoneaba en el centro del círculo, aceptando las aclamaciones de su gente. Nada había cambiado en el exterior. La derrota seguía siendo absoluta, la humillación igual de real. Pero algo minúsculo había cambiado dentro de mí. El recuerdo de mi abuela no había sido una respuesta, no había sido un milagro. Había sido simplemente un recordatorio de que la fe que yo había perdido, alguien más la había sostenido por mí con una fuerza inmensa. Ya no me sentía completamente solo. Estaba solo, sí, pero ahora sentía el peso de su memoria a mi lado, un testigo silencioso de mi noche más oscura. Las llamas comenzaron a retroceder, a encogerse sobre sí mismas, revelando lentamente lo que quedaba del libro. Era una masa negra y carbonizada, una silueta irreconocible de lo que una vez fue. El rugido de la multitud se calmó, convirtiéndose en un murmullo de satisfacción y alivio. La prueba había terminado. El veredicto había sido dictado. El silencio que comenzó a caer sobre la plaza no era de paz. Era el silencio pesado y opresivo de la derrota. El aire todavía olía a quemado, un recordatorio permanente de lo que se había perdido. Levanté la vista hacia el cielo, buscando una estrella, una señal, cualquier cosa, pero el cielo estaba cubierto, mudo, y en la tierra, frente a mí, solo quedaban los restos humeantes de una fe hecha cenizas y un silencio que pesaba como una lápida. El silencio que siguió al apagarse de las llamas fue más profundo y aterrador que cualquier grito. El júbilo de la multitud se había extinguido con el fuego, dejando un vacío pesado y opresivo. El aire, espeso con el olor a papel quemado y a la victoria pagana, se sentía como un sudario sobre nosotros. Solo quedaba el débil resplandor de las brasas, un punto rojo y moribundo en la inmensa oscuridad de la plaza. En ese silencio, mi desesperación era total.
Miré los restos carbonizados de lo que había sido un libro sagrado, y sentí que no solo se habían quemado las páginas, sino también la última partícula de esperanza que habitaba en mi alma. El cielo estaba mudo, la tierra estaba en silencio, y mi corazón era un desierto de cenizas. El juicio había terminado, y habíamos perdido. Pero entonces, en el corazón de esa derrota absoluta, algo cambió. No fue un sonido fuerte ni una luz cegadora, fue una sensación, un cambio sutil en la atmósfera, como cuando la presión del aire cae justo antes de una tormenta. Las brasas que quedaban en el suelo, que deberían haberse apagado lentamente hasta convertirse en cenizas grises, comenzaron a brillar de nuevo, pero no era el brillo rojo del fuego que consume, era un pulso suave, una luz blanca y fría que parecía emanar desde el interior mismo del carbón. Al principio pensé que mis ojos, llenos de lágrimas y humo, me estaban engañando, pero el brillo se hizo más fuerte, más constante, una luz imposible que no generaba calor, sino una extraña y profunda quietud. La pequeña luz blanca comenzó a crecer, a expandirse desde el centro de los restos carbonizados. No era una llama, era algo más puro, más denso. Era como ver nacer una estrella en la palma de la mano. El color naranja del fuego había desaparecido por completo, purgado y reemplazado por este blanco incandescente que no proyectaba sombras, sino que parecía absorberlas. El crepitar de la combustión fue reemplazado por un zumbido bajo y profundo, un sonido que no se oía con los oídos, sino que vibraba en los huesos, en el suelo bajo mis pies. Era el sonido de una inmensa energía contenida, de un poder antiguo y sereno que despertaba de un largo sueño. La multitud, que había comenzado a dispersarse, se detuvo, paralizada por aquel fenómeno inexplicable. De repente, la luz se contrajo sobre sí misma, formando un vórtice giratorio de energía pura que se desprendió de los restos del libro. Se elevó unos centímetros por encima del suelo, flotando en el aire como un sol en miniatura. Luego, con un sonido sordo y poderoso, como el de un trueno que retumba a kilómetros de distancia en una noche clara, la columna de luz blanca se disparó hacia el cielo. No fue una explosión caótica, sino un ascenso deliberado, majestuoso y terrible. Iluminó la plaza entera por un instante con un resplandor de día, revelando cada rostro congelado en una máscara de asombro y pánico. Y luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad de arriba, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que antes. La reacción de la multitud fue instantánea y primitiva, un grito colectivo, pero esta vez no de triunfo, sino de terror absoluto. La gente retrocedió tropezando unos con otros, cayendo al suelo en su prisa por alejarse del centro de la plaza. No era el miedo a un enemigo visible, era el pavor a lo sagrado, el terror primordial que siente el hombre cuando se enfrenta a un poder que trasciende por completo su comprensión. Muchos se cubrieron el rostro con las manos, como si temieran que la visión de lo imposible los dejara ciegos. Otros simplemente se quedaron paralizados, con la boca abierta en un grito silencioso, sus cuerpos temblando incontrolablemente. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por la cruda realidad de su propia insignificancia ante lo que acababan de presenciar. Y entonces, en el silencio que siguió al pánico, oí un suave ruido. Fue el sonido de un objeto que caía sobre la tierra compactada. Miré hacia el centro de la plaza, al lugar de donde había surgido la luz. Allí, en el mismo punto donde antes solo había carbón y cenizas, yacía el libro, la Biblia. Estaba cerrada, perfecta. La cubierta de cuero no tenía ni una sola marca de quemadura, ni una mancha de hollín. Las páginas estaban blancas y limpias. No había sido simplemente restaurada. Parecía como si el fuego nunca la hubiera tocado. Un ligero vapor se elevaba de su superficie, pero era un vapor frío, como el aliento en una mañana helada, un humo que olía a tierra limpia y a lluvia fresca.
Lo imposible no solo había ocurrido, sino que ahora yacía ante nosotros como una prueba innegable. Mi atención se desvió hacia Bamutu Ganga, el hombre que se había erigido como un dios, el maestro de los espíritus y del fuego. Estaba de rodillas en el polvo, pero no se había arrodillado por voluntad propia. Parecía como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado contra el suelo. Su cuerpo se sacudía con violentos espasmos, y sus manos, antes adornadas con huesos y poder, ahora se aferraban a su cabeza con desesperación. Sus ojos, que antes ardían con arrogancia, ahora estaban desorbitados por un terror que no era de este mundo. No miraba el libro, miraba hacia el cielo vacío, como si todavía viera la estela de luz que lo había humillado de una forma tan absoluta y definitiva. Su poder, construido sobre el miedo y la superstición, se había hecho añicos en un solo instante. Entonces gritó. Su voz no era la de un profeta ni la de un guerrero, era el lamento roto de un alma destrozada. Gritó, con el rostro descompuesto por el terror, que había visto unos ojos dentro de las llamas. Unos ojos, balbuceaba, que no eran humanos, unos ojos hechos de galaxias y de tiempo, que lo habían mirado no con ira, sino con una autoridad tan vasta y antigua que su espíritu se había deshecho bajo su peso. Lo juzgaban, repetía una y otra vez, no por sus acciones, sino por su misma esencia, por el orgullo que lo había llevado a desafiar lo que no podía ser desafiado. Sus palabras no eran para nosotros, eran una confesión desesperada dirigida a la presencia invisible que ahora llenaba la plaza, una súplica de un hombre que acababa de descubrir que no era más que polvo. Y yo sentí esa presencia. No era una figura ni una voz, era una certeza que se asentó sobre nosotros con el peso de una montaña. El aire se volvió denso, cargado de una santidad palpable, de una autoridad silenciosa e inquebrantable que lo impregnaba todo. Era una presencia que no necesitaba hablar para ser escuchada, que no necesitaba actuar para demostrar su poder. Su mera existencia era suficiente. El silencio en la plaza ya no era un vacío. Estaba lleno de esta majestad terrible y serena. Cada respiración parecía un acto de reverencia, cada latido del corazón un eco de la soberanía que nos rodeaba. Habíamos pedido una respuesta, y el cielo no había enviado una palabra, había enviado su propia presencia. En ese silencio sagrado, lo comprendí todo. La revelación no llegó como un pensamiento, sino como una paz que inundó el desierto de mi alma. Dios no había venido a evitar el fuego, no había venido a protegernos de la prueba, de la humillación, del dolor. Había permitido que la fe fuera llevada al límite, al punto de ruptura, al borde mismo de la aniquilación. Y fue allí, en medio de las cenizas de nuestra esperanza, donde Él había decidido revelarse, no para demostrar su poder a nuestros enemigos, sino para enseñarnos a nosotros que Él es un Dios que no nos salva del fuego, sino que camina con nosotros dentro de Él. El milagro no fue que el libro no se quemara, el milagro fue que su presencia descendió para habitar en medio de las llamas. Miré a mi hermano Amani. Él también sentía la presencia. Sus ojos, que antes estaban llenos de desolación, ahora brillaban con lágrimas silenciosas de asombro. Ya no se aferraba a mi mano por miedo, sino que la sostenía con una calma solemne, como si estuviéramos juntos en el lugar más sagrado del mundo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Era la lágrima de quien ha visto la cara de lo imposible y ha sido transformado para siempre por esa visión. En su pequeño rostro vi el reflejo de mi propio asombro, de mi propia fe renacida, no de las cenizas, sino del corazón mismo del fuego. Nos miramos el uno al otro, y en esa mirada silenciosa, supimos que nunca más volveríamos a ser los mismos. La atmósfera de terror que había paralizado a la multitud comenzó a disiparse lentamente.
reemplazada por una reverencia profunda y abrumadora. La gente dejó de retroceder. Algunos cayeron de rodillas, no por la fuerza como Bamutu, sino por un impulso irresistible de adoración. Otros simplemente se quedaron de pie, con la cabeza inclinada, llorando en silencio. El miedo se había transformado en temor santo, la arrogancia en humildad. La plaza, que momentos antes era un escenario para la burla y el desafío, se había convertido en un santuario al aire libre, un templo cuyo techo era el cielo estrellado y cuyo altar era un simple libro que el fuego no se había atrevido a consumir. La justicia divina no había llegado como un castigo, sino como una revelación que cambió el corazón de la piedra en carne. La presencia que nos rodeaba comenzó a suavizarse. La intensidad de su majestad se atenuó, transformándose en una paz que superaba todo entendimiento. Era como si una mano gigante y gentil se hubiera posado sobre nuestra aldea, calmando cada corazón temeroso, secando cada lágrima. El aire ya no se sentía pesado con autoridad, sino ligero y lleno de una gracia inmerecida. El silencio permanecía, pero ahora era un silencio de comunión, un descanso después de la tormenta. Sentí que podía respirar de nuevo, y cada inhalación era una bocanada de vida nueva, de esperanza restaurada. El juicio había terminado, pero el veredicto no había sido de condena ni de victoria, sino de una misericordia incomprensible. El mundo pareció detenerse en ese instante de paz. Las antorchas de los hombres de Bamutu seguían ardiendo, pero su luz parecía pálida y débil en comparación con el resplandor que ahora llenaba nuestros corazones. El libro permanecía en el centro de la plaza, un testigo silencioso de un poder que no destruye, sino que redime. Ya nadie se atrevía a acercarse, pero todos lo miraban con una mezcla de temor y gratitud. La intervención divina no había sido un espectáculo de fuegos artificiales celestiales, sino una demostración íntima y profunda de que incluso en la noche más oscura, en la prueba más feroz, la palabra de Dios no solo sobrevive, sino que brilla con una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Me quedé allí, de pie en medio de mi gente, sosteniendo la mano de mi hermano, sintiendo la paz que fluía a través de la plaza. El olor a quemado había desaparecido, reemplazado por el aroma nocturno de las flores de frangipani y la tierra húmeda. El milagro no había terminado cuando la luz se desvaneció. Estaba continuando en el silencio, en la quietud de cada alma que había sido tocada por lo sagrado. El fuego había hecho su trabajo, no como Bamutu había querido, sino como Dios lo había ordenado. Había quemado el orgullo, la duda y el miedo, dejando solo una fe purificada, más fuerte y más brillante que nunca. Y en esa quietud, supe que esta historia no terminaba aquí. Apenas estaba comenzando. La quietud que descendió sobre la plaza fue más elocuente que cualquier trueno. El milagro no había terminado con la luz. Su verdadero poder se manifestaba ahora en el silencio que dejaba a su paso. Un silencio que no era vacío, sino lleno de una presencia abrumadora. Observé a Bamutu Ganga, el hombre que se había proclamado un dios terrenal, y vi que ya no era más que un hombre, roto y arrodillado en el polvo. El temblor de su cuerpo no era de frío ni de ira, sino el temblor de un edificio que se derrumba desde sus cimientos. La justicia divina, me di cuenta en ese instante, no había llegado como un castigo de fuego y furia, sino como una luz que había expuesto la fragilidad de su orgullo, dejándolo desnudo y desarmado ante la verdad que acababa de presenciar. No sentí triunfo, solo un profundo y tembloroso asombro por una misericordia tan terrible y tan hermosa. Lentamente, como un hombre que despierta de una pesadilla y teme que la oscuridad aún lo rodee, Bamutu levantó el rostro. Sus mejillas estaban surcadas por lágrimas y polvo, y sus ojos, que antes ardían con el fuego del desafío, ahora estaban vacíos de toda arrogancia. Eran los ojos de un niño perdido, de alguien que ha mirado al abismo y ha sido despojado de todas sus certezas.
Su mirada se posó en el libro, que yacía intacto en el centro de la plaza, y un sollozo ahogado escapó de su garganta. No era el lamento de la derrota, sino el quejido de un alma que se quiebra para poder ser reconstruida. En ese momento, dejé de verlo como un enemigo. Vi a un hombre enfrentado a un poder tan infinitamente superior que la única respuesta posible era la rendición total, una rendición que era, en sí misma, el comienzo de una salvación inesperada. Entonces, su voz se alzó en el silencio, pero no era la voz resonante y autoritaria que todos conocíamos. Era un susurro roto, frágil, cargado con el peso de una revelación que lo había aplastado. Las palabras salieron de sus labios como una confesión forzada por el mismo cielo. Su palabra, dijo, mirando el libro con una mezcla de terror y veneración, no puede ser destruida. Luego, con un sollozo que sacudió todo su cuerpo, añadió, su palabra está viva. Esas palabras, pronunciadas por el hombre que había jurado aniquilar esa misma palabra, fueron el verdadero milagro de la noche. No fue la luz ni el fuego lo que cambió nuestros corazones, fue la confesión de nuestro mayor adversario, su testimonio involuntario de una verdad que ya no podía negar, una verdad que había quemado su orgullo hasta convertirlo en cenizas. La reacción de la multitud fue una ola de pánico reverencial. Al escuchar las palabras de Bamutu, la gente que se había quedado paralizada por el asombro, finalmente se movió. No corrieron con la ira de una turba, sino con el miedo de quien ha profanado un lugar sagrado. Tropezaban en la oscuridad, huyendo no del peligro físico, sino de una santidad que sus almas no estaban preparadas para soportar. La plaza, que minutos antes estaba abarrotada de cuerpos sudorosos y burlas, comenzó a vaciarse en un éxodo silencioso y desesperado. El sonido de sus pies corriendo sobre la tierra era el único ruido en la noche, el eco de una comunidad que huía de la misma presencia que habían desafiado, dejando atrás a su líder caído y al testigo silencioso de su humillación. Pero no todos huyeron. Mientras la mayoría se dispersaba hacia la seguridad de sus chozas, un pequeño grupo de nosotros permaneció. Vi a Mama Elara, la anciana de ojos sabios, caer lentamente de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud. Vi a los pocos creyentes que se habían escondido entre la multitud, ahora de pie, temblando, con las manos levantadas hacia el cielo oscuro, en un gesto de adoración silenciosa. Y yo, con la mano de Amani todavía en la mía, sentí que mis propias rodillas se doblaban por el peso de la emoción. No fue una decisión consciente, fue una respuesta instintiva de mi cuerpo y mi espíritu. Nos quedamos allí, un puñado de almas en una plaza vacía, unidos no por el miedo, sino por la abrumadora certeza de haber sido testigos de lo imposible. Y es en este recuerdo, en la imagen de esas pocas figuras arrodilladas en el polvo bajo las estrellas, donde siento la necesidad de detenerme y hablarle directamente a usted. La fe que nos mantuvo allí no nació de la lógica ni de la razón, sino de un encuentro con un poder que reescribió las leyes del mundo ante nuestros propios ojos. Fue una fe probada por el fuego y sellada por un milagro. Por eso le pregunto, con toda la sinceridad de mi corazón, si usted cree que Dios todavía obra milagros en nuestros días, si cree que su poder no ha disminuido con el tiempo, si su respuesta es sí, le pido que escriba amén en los comentarios, para que su testimonio se una al nuestro, creando un eco de fe que viaje más allá de mi pequeña aldea. Después de que el último de los que huían desapareciera en la oscuridad, un nuevo tipo de silencio se asentó sobre la plaza. Ya no era el silencio tenso de la expectativa, ni el silencio aturdido del asombro. Era una paz profunda, palpable, una quietud que parecía sanar el aire mismo. Podía oír el suave murmullo de las oraciones de Mama Elara, el llanto silencioso de una mujer a mi lado, y el sonido de mi propia respiración, que por primera vez en horas
era tranquila y profunda. El calor opresivo de la tarde se había ido, reemplazado por una brisa fresca que olía a tierra limpia. La presencia divina ya no era una fuerza abrumadora que nos aplastaba, sino un manto de serenidad que nos envolvía, ofreciendo consuelo después de la tormenta. Mi mirada se fijó en uno de los hombres de Bamutu, uno de los que había vertido el líquido inflamable sobre el libro con una sonrisa burlona. Había sido uno de los más ruidosos, uno de los más desafiantes. Ahora estaba de rodillas a pocos metros de su amo, pero no lo miraba a él. Sus ojos, los de un guerrero endurecido por años de intimidación y violencia, estaban fijos en la Biblia. Su rostro, antes una máscara de crueldad, estaba descompuesto, infantilizado por el llanto. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, trazando caminos limpios en la suciedad de su piel. No se cubría el rostro ni intentaba ocultar su vulnerabilidad. Estaba completamente quebrado, su dureza disuelta por una luz que había penetrado más allá de sus músculos y sus cicatrices, hasta el fondo de su alma. Fue entonces cuando vi al pastor misionero, el hombre al que Bamutu había querido humillar, salir de las sombras al borde de la plaza. Esperaba ver en su rostro una expresión de triunfo, de vindicación, pero no había nada de eso. Su rostro solo reflejaba una compasión profunda y dolorosa. Caminó lentamente, sin miedo, hacia el centro de la plaza. No se detuvo junto al libro, sino que pasó a su lado y se arrodilló junto al guerrero que lloraba. No dijo una palabra, simplemente puso una mano sobre el hombro tembloroso del hombre, un gesto simple de perdón y aceptación que fue más poderoso que cualquier sermón. La justicia divina no solo había humillado al orgulloso, sino que también había inspirado al justo a mostrar una misericordia radical. Ese simple gesto de perdón fue como una chispa que encendió una llama de reconciliación en la plaza. Una mujer, cuyo hijo se había unido a los seguidores de Bamutu, se acercó tímidamente al joven guerrero y lo abrazó. Vi a dos hermanos, que habían estado enfrentados por sus creencias, encontrarse en medio de la plaza y aferrarse el uno al otro, llorando en silencio. Las divisiones que habían envenenado nuestra aldea durante meses comenzaron a disolverse en esa atmósfera de gracia. La conversión no fue solo la de Bamutu, fue la nuestra. Todos nos convertimos esa noche, no necesariamente a una nueva religión, sino a una nueva comprensión de la humildad, del perdón y del poder sobrecogedor de lo sagrado. La comunidad no fue restaurada por un decreto, sino por un milagro compartido. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la justicia que habíamos presenciado. No había sido una justicia de castigo, sino de restauración. El mal no había sido aniquilado con un rayo, sino que se había disuelto en la presencia abrumadora del bien. El orgullo de Bamutu no fue castigado con la muerte, sino con la vida, con la dolorosa y humillante oportunidad de empezar de nuevo. La justicia de Dios no era como la nuestra, que busca equilibrar la balanza a través del sufrimiento. Era una justicia que busca sanar la herida, que transforma al enemigo en testigo y que responde al odio no con más poder, sino con una verdad tan innegable que desarma por completo. El fuego no había sido un arma de destrucción, sino una herramienta de purificación para todos nosotros. Una sensación de ligereza comenzó a llenar el aire. El peso que había oprimido nuestros hombros durante toda la tarde se había levantado por completo. La atmósfera ya no estaba cargada de tensión, sino de una paz luminosa y serena. Incluso las sombras proyectadas por las antorchas restantes parecían menos amenazantes, más suaves. Era como si la tierra misma hubiera exhalado un largo suspiro de alivio. La armonía había regresado a nuestra aldea, no impuesta por la fuerza, sino nacida de una experiencia compartida de asombro y humildad. El campo de batalla espiritual se había transformado en un jardín de paz, regado por las lágrimas del arrepentimiento y la gratitud. La guerra había terminado, y en su lugar
Reinaba una calma profunda y sanadora. Miré por última vez la escena antes de ayudar a mi hermano a ponerse en pie. Bamutu Ganga seguía arrodillado. Su cuerpo ya no temblaba, sino que permanecía quieto en una postura de sumisión silenciosa. El pastor seguía a su lado, una presencia tranquila y vigilante. El libro, en el centro de todo, parecía emitir un suave resplandor bajo la luz de las estrellas, un faro de esperanza en la oscuridad. La plaza de nuestra aldea se había convertido en un altar, y todos nosotros, los que nos quedamos, éramos los sacerdotes de una nueva era. La justicia había sido impartida, y la conversión había comenzado. La noche estaba lejos de terminar, pero ya podíamos sentir el primer aliento del amanecer en nuestros corazones, la promesa de un nuevo día nacido del fuego. Desde aquella tarde inolvidable, la plaza central de nuestra aldea de Kisangani dejó de ser un simple lugar de mercado. La gente comenzó a llamarla, en susurros respetuosos, la plaza donde el fuego obedeció. Ya no se oía el bullicio de las transacciones, ni las risas despreocupadas de los niños jugando en el polvo. En su lugar, se instaló una quietud solemne, una atmósfera de santuario al aire libre. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio constante para todos nosotros de que el mundo que vemos con nuestros ojos es solo una fina capa que oculta realidades mucho más profundas y poderosas. El viento que ahora barre ese claro ya no levanta solo polvo, parece llevar consigo el eco de un trueno lejano y el recuerdo de una luz que nos enseñó a todos el verdadero significado del temor de Dios, un temor que no paraliza, sino que libera. Bamutu Ganga nunca volvió a practicar sus antiguos ritos. El poder que había ostentado con tanto orgullo se desvaneció esa noche, no robado por un rival, sino entregado voluntariamente a los pies de una autoridad que lo había humillado hasta el alma. Su vida tomó un rumbo nuevo y silencioso. Pasó sus días trabajando la tierra, sus manos, antes adornadas con amuletos de poder, ahora callosas por el trabajo honesto. No se convirtió en un predicador ni en un líder de la nueva fe. Se convirtió en algo mucho más profundo, un hombre humilde, un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no reside en invocar espíritus, sino en reconocer la propia pequeñez ante lo verdaderamente grande. Su silencio se volvió su testimonio más elocuente, un sermón perpetuo sobre la gracia que puede encontrar incluso al corazón más orgulloso en el polvo de su propia derrota. En cuanto a mí, Mwamba Kasinga, esa noche dejé de ser un simple muchacho asustado para convertirme en el guardián de una memoria sagrada. Comprendí que mi misión no había terminado cuando las llamas se extinguieron. Apenas había comenzado. Mi propósito, mi llamado, es contar esta historia, no para convencer a los escépticos con argumentos, sino para compartir el peso y la maravilla de lo que mis ojos vieron. Aprendí que la fe no se defiende con palabras, porque su poder no reside en la lógica humana. Se manifiesta en momentos que rompen nuestra realidad, en un poder tan sereno y absoluto que puede silenciar el caos de una multitud enfurecida y ordenar incluso a las llamas que reconozcan a su Creador. Mi voz es ahora un recipiente para ese recuerdo, para que el asombro de esa noche nunca se convierta en una leyenda olvidada. La transformación no fue solo individual, fue el alma de nuestra aldea la que comenzó a sanar. La profunda grieta que nos había dividido entre las viejas tradiciones y la nueva fe empezó a cerrarse, no con discusiones ni decretos, sino con el cemento de una experiencia compartida. El miedo y la desconfianza que nos habían envenenado fueron reemplazados por un respeto mutuo, nacido de la humildad que todos sentimos aquella noche. El milagro no eligió un bando, se reveló a todos por igual, recordándonos que, ante la majestad de lo divino, nuestras pequeñas disputas y orgullos son insignificantes. La paz que siguió no fue la paz de la victoria de un grupo sobre otro,
sino la paz profunda y duradera que solo puede nacer de un asombro compartido, un secreto sagrado que ahora nos unía a todos. Con el tiempo, llegué a comprender la lección más profunda de aquella noche. La fe no es un escudo mágico que nos protege del miedo, del dolor o de la duda. Yo sentí todo eso con una intensidad que casi me destroza. La fe es, en cambio, una pequeña luz que aprendemos a cuidar en la más profunda oscuridad. No es la ausencia de la prueba, sino la certeza de una presencia que camina con nosotros dentro del fuego. Dios no impidió que el libro fuera arrojado a las llamas. Permitió que nuestra esperanza se quemara hasta convertirse en cenizas, para demostrarnos que su poder no reside en evitar la destrucción, sino en crear vida nueva a partir de ella. El fuego no fue el fin de la palabra, fue el crisol que purificó nuestra fe y nos la devolvió, más brillante y fuerte que nunca. La Biblia permaneció en el centro de la plaza durante 3 días y 3 noches. Nadie se atrevía a tocarla. Yacía allí, bajo el sol implacable y el sereno de la noche, un testigo silencioso e incorruptible. Se convirtió en el nuevo centro de nuestra aldea, un punto de referencia alrededor del cual nuestras vidas comenzaron a girar en una nueva órbita de reverencia y misterio. Los niños dejaban de correr cuando pasaban cerca. Los ancianos inclinaban la cabeza en señal de respeto. Era un objeto sagrado, un ancla que nos conectaba con la noche en que el cielo se inclinó para tocar la tierra. Pero lo que sucedió al tercer día, cuando finalmente el pastor misionero se atrevió a caminar hacia ella y abrir sus páginas, esa es una historia que merece ser contada en otro momento. Aquella noche, en el corazón polvoriento de mi tierra, aprendimos una verdad que nunca se olvida. Descubrimos que la palabra de Dios no necesita ser defendida por manos humanas, pues no es frágil, solo necesita ser escuchada, incluso en el silencio que sigue al rugido de las llamas.